Buenos días, asambleísta, ¿me escucha? Muy buenos días, querido Nelson. ¿Tú me escuchas bien? Sí, la escucho muy bien. ¿Cómo está, asambleísta? Un gusto tenerla acá con nosotros para hablar precisamente de lo triste que hoy tenemos que vivir en este país lleno de inseguridad, de crímenes que pasan la página y es horrible, ¿no? Hasta cierto punto parece que como sociedad nos estamos volviendo indolentes también. Asambleísta, le quisiera consultar sobre lo que ha dicho el presidente hace poco de la incautación de drogas y la relación con la violencia. ¿Debemos perdonarlo al presidente por ello? A ver, primero, querido Nelson, un fuerte abrazo para todo el Ecuador. Lo que dice, desde el primer día de gobierno, el presidente Guillermo Lasso son puras incoherencias. Es lamentable el saber que esta persona ha luchado 10 años, más de 10 años, para ser presidente y que no sepa ni siquiera lo que es la cosa pública, ni mucho menos lo que es el Servicio de Seguridad Nacional. En el artículo 66, inciso tercero de nuestra Constitución, a nosotros nos avala que el garante de nuestra seguridad y vida digna, segura y fuera de todo acto de violencia es el Estado ecuatoriano. Así es. Pero si el señor desea justificar la incautación de droga con altos índices de mortalidad, muertes violentas en calles, cárceles, realmente está perdido en el espacio. No tiene que ver lo uno con lo otro. Aparte de, también creo que está mintiendo de manera totalmente frontal al país, porque las Naciones Unidas, en cuanto a la incautación de droga en nuestro país, ya ha hecho un análisis y ya hizo un pronunciamiento. Lamentablemente, vamos ya 3 años en que nuestro país no solamente ya es un país de paso de droga, sino también de producción y salida Ok. de lo que es droga. Así que no es una verdad absoluta lo que ha dicho el presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque ahora somos productores, porque ahora nuestro país ya no es de paso, sino también es de salida, comercialización y producción. Ujú. Segundo, el tema de las muertes violentas en calles, en cárceles, incluso en escuelas y centros educativos a nivel nacional, es porque no hay un sistema de seguridad nacional, porque Ujú. no existe absolutamente un contingente en donde la policía y otras instituciones que son las llamadas a velar por nuestra seguridad están haciendo ese trabajo o tienen las herramientas para hacerlo. La Policía Nacional, el Ejército y otras instituciones más, primero están cooptadas por la corrupción, Claro. segundo, no tienen herramientas para cubrirnos y tercero, tenemos un presidente que prefiere decir que está con infección de vías urinarias antes de dar la cara al país y afrontar lamentablemente los hechos y fenómenos sociales que estamos viviendo actualmente, querido Nelson. Y eso es un tema interesante también porque lo comentábamos en el informativo acerca de la salud del presidente sin que se nos tome a mal, pero sí preocupa porque por un lado está bien el ser humano, ¿no? Pero por otro lado el sentir que estas enfermedades nos dan cuenta de que efectivamente como país estamos abandonados, o sea, abandonados hace rato, pero es como la confirmación de la confirmación de la confirmación y en este ámbito la criminalidad como que toma más vuelo, ¿no? Es como chévere que el presidente está enfermo, vamos a seguir con la criminalidad, los secuestros, decía alguien, solamente se matan entre ellos, no, secuestran a gente como nosotros, normal, personas, para pedir rescates. Esto de la salud del presidente, ¿de verdad debería preocuparnos, Yajaira? ¿O, pobrecito el presidente, lo molestan mucho la política y no lo dejan trabajar? Querido Nelson, desde el primer día que el presidente Guillermo Lasso ha utilizado su estado de salud como un pretexto para Ah, no dar la claro, cara, no ser varias veces. valiente. Recordemos que él tuvo COVID más de 3 veces y de manera milagrosa, en 24 horas, ya cuando él sentía que las cosas iban a estar estables para él y sus ministros, pues se recuperaba. De la misma manera fue el Peroné. Tenemos nosotros testimonios fehacientes de nuestros deportistas del fútbol ecuatoriano en donde se han lesionado el peroné y han pasado 2, 3 meses en cama y con una recuperación un poco digamos que lenta, porque es la ruptura de un hueso muy importante para el cuerpo. Claro. Pero el señor en menos de 24 horas se recuperó, luego
como todos nos dimos cuenta, su mentira, utilizó una silla de ruedas, luego ahora ya camina con bastón y ahora lo que miente de que está con infección de vías urinarias para no dar la cara en la Asamblea Nacional. Son pretextos, como decimos acá los quiteños, son patadas de ahogado que el caballero lo hace justamente para no responder con la verdad. Pero aquí, querido Nelson, quiero atar un tema que nadie lo ha dicho, pero que yo lo viví. Desde octubre de 2019 hay una película en Hollywood que se llama 12 horas para sobrevivir o La Purga. Ujú. Yo en aquel entonces yo había mencionado que nosotros estábamos prácticamente transmitiendo eso a lo que es la política nacional. 12 horas para sobrevivir. Y justamente poco a poco estamos viendo que lo que relata este film lo estamos viviendo aquí en nuestro país porque respondemos prácticamente al FMI. El FMI en el año 2019 anunciaba de que nuestra población estaba demasiado cargada, que necesitábamos desfogar población aquí en el país. Y esos fueron algunos de los requisitos que le pusieron a Lenin Moreno, que ahora ya está siendo juzgado por fiscalía, pero que en aquel entonces él hizo caso omiso a esa situación y comenzó de a poco con las muertes trágicas en el paro nacional. Actualmente, el hecho de que el presidente Guillermo Lasso también sea parte de la mafia albanesa, que sus ministros también sean parte de este tipo de mafias organizadas a nivel internacional, hace que también respondan al FMI y que de esa manera vayan quitando la condensación poblacional que tenemos. Wow. No es casualidad que las bandas ahora den nombres y apellidos de narcogenerales que están cubiertos y están también resguardados por el presidente, por el ministro del Interior y por el ministro de Defensa. No es casualidad y no olvidemos la muerte de Nazareno dentro del Ministerio de Defensa Ujú. y tampoco olvidemos que ahora quienes ingresan las armas, droga a las cárceles es la misma policía. Tenemos que hacer realmente un mea culpa de lo que estamos pasando como país, pero también tenemos que tener los nombres de los responsables para tenerlos frente a la justicia y que obviamente no nos vengan con infección de vías urinarias para no responder al país. Es decir, asambleísta, como ya lo hemos conversado siempre, ahora ya el problema se convirtió Lazo, ¿no? Ya no es, ni siquiera he escuchado a mucha gente que decir, ya no es tiempo ni siquiera de conversar con el presidente. Un saludo para Omar Novoa que nos ve. Ya ni siquiera es tiempo de conversar con el presidente porque ya Lazo se volvió el problema. Y aquí quiero transmitirle a usted una curiosidad. Justamente esta semana, ayer me parece, o antes de ayer, no recuerdo bien, UNES saca el comunicado de la muerte cruzada como una alternativa de salida, pero a la vez tenemos el juicio político. ¿Qué pasó ahí o qué está pasando, Yajaira, con estas posturas? ¿Vamos al juicio? ¿Pedimos muerte cruzada? ¿Qué pasa? Querido Nelson, pueblo ecuatoriano, el juicio está, tiene las pruebas contundentes para llevarlo a la justicia al presidente Guillermo Lasso. Recordemos de que el juicio político es un juicio en donde no se juzga de manera penal, pero sí es un hilo conductor a tal. Ujú. Nosotros lo estamos llevando en Asamblea Nacional con absoluta responsabilidad y tecnicismo, pero ya estamos también cansados de que a nosotros se nos esté manipulando de que si nosotros vamos al juicio político y el juicio político tiene un final, digamos que positivo para la población que lo que quiere es que Que se simplemente vaya. salga el señor Guillermo Lasso, pues nosotros nos vamos a muerte cruzada. Y el presidente en algunas entrevistas ha mencionado que va a disolver a la Asamblea Así es. Nacional. En vista de esta situación, mi bancada, la Revolución Ciudadana y también mi partido, pues hemos tenido una profunda reunión en donde todos estos panoramas se han discutido y que sepa el pueblo ecuatoriano que nosotros no nos vamos a aferrar a nuestros cargos. Nuestros cargos son primero de libre remoción para el pueblo ecuatoriano. Nosotros somos dependientes de nuestro demandante y el demandante es el pueblo. Así que si el Señor desea la muerte cruzada, pues nos vamos a muerte cruzada. Si Ok. es que Él nos va a permitir concluir el juicio político con el tecnicismo que esto amerita, con las observancias que ha hecho la Corte Nacional de Justicia, con las observancias que ha hecho la Corte Constitucional, pues nosotros continuaremos. Pero si estamos aún con esa pataleta del presidente
de que si me llevan a juicio político, si esto va a ir concluyendo, pues les voy a mandar a muerte cruzada, que sepa desde ya que nosotros, la Ah, ok. Revolución Ciudadana, no tenemos miedo a O sea, eso. más o menos fue como decir, bueno, ya, pues ya, o sea, si estás amenazando y tanta vaina, porque una cosa dice ahorita, en media hora cambia de opinión, pues entonces adelante, que se lleve a efecto el tema de la muerte cruzada. Básicamente el tema del juicio político está avanzando, está caminando, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ve usted el juicio hasta el momento con todas los accidentes que han ocurrido dentro de la mesa? ¿Cómo ve Yajaira Urresta el juicio político de Lazo y si definitivamente pues va a terminar como debería a favor del pueblo ecuatoriano, ¿no? Querido Nelson, el juicio político ha afirmado que el presidente ha incurrido en peculado. Ujú. Son pruebas Ya se ha en donde demostrado eso. incluso el exsecretario el día de ayer, Iván Correa, mencionó de que algunas personas sí le habían dado incluso hojas técnicas y hojas de vida para ser aceptados en diferentes espacios de lo que es las instituciones de Estado. Se ha mencionado incluso también de cómo han sido los manejos dentro de Flopec, Petroecuador, en fin, hay pruebas tanto testimoniales como jurídicas en papel, audiovisuales, que han corroborado que el presidente Guillermo Lazo sí ha incurrido en peculado. Pero además, no está dentro de la causal de juicio, pero también se ha mencionado el hecho de que el presidente sabía, sabía del estallido social que iba a provocar que su familia esté involucrada con la mafia albanesa. Ujú. Él todos, incluida la ex general de la policía, Tania Varela, el mismo señor Balda, muchos de ellos le han dicho en el año 2021 al presidente del informe en donde su familia, su cuñado, su hijo y entre otras personas más que están alrededor del Banco de Guayaquil y su familia han incurrido en lo que es las mafias organizadas, lamentablemente también el tráfico de influencias y que obviamente ahora tenemos este estallido de lo que la mafia albanesa ha tomado poder y son los que verdaderamente están gobernando nuestro país. Ujú. Así que, por lo tanto, la bancada de la Revolución Ciudadana, a la cual yo me debo y somos realmente orgánicos, pues estamos trabajando de manera conjunta los 47 asambleístas, de manera técnica, nuestros equipos, y estamos llevando este juicio político que no solamente responde a una demanda subjetiva política, Claro. sino que también responde a una demanda social en donde el país ya está cansado de que hayamos tenido un presidente como Guillermo Lazo, que para mí, bajo mi opinión personal, es un Pablo Escobar 2.0. Bueno, es bastante fuerte porque en todo caso vivimos hoy todas estas escenas que nunca se había visto en este país y que solo se veía en la Colombia de por allá, de los 80. Las bombas, los coches bombas, los atentados, la falsedad en algunos casos, pero que ya siembra zozobra, las vacunas, que imagínense usted acá, nunca se escuchaba de esas vainas y ahora estamos viviendo una situación realmente triste. Aunque asambleísta, aunque no tengamos la solución definitiva con la salida de Lazo. Y se lo consulto por qué, porque hay muchos, incluso asambleístas, escuchábamos a Ruiz, escuchábamos a incluso experimentados abogados constitucionalistas decir, si la salida de Lazo es la solución, háganlo. ¿Por qué este criterio, asambleísta? ¿Por qué? Pero si no se arregla nada, viene Borrero, entonces sigamos con Lazo. Eso es lo que a veces yo quisiera que la gente comprenda. No se puede permitir que un presidente haga lo que le da la gana, porque si no cambian las cosas, sigamos nomás entonces ahí que nos sigan matando. Querido Nelson, muchos juristas, como tú lo has dicho, nos han dicho que el cáncer y la necesidad están juntos en un binomio. Entre ellos, obviamente, otros ministros que van a continuar con su periodo porque son parte de la cuota política del señor Borrero. Sí, el binomio es catastrófico, es nefasto y aparte el señor Borrero pues no ha pintado absolutamente ni un solo mural o un ápice de gestión en lo que es la vicepresidencia. Pero tampoco nosotros por esa situación es que vamos a justificar a un ineficiente, inhumano, insensible, incapaz y entre otros calificativos más que me reservo
por el respeto al pueblo ecuatoriano, como lo es el señor Guillermo Lazo, no por el hecho de que el señor Borrero no se sepa cuál vaya a ser su gestión, porque nadie lo sabe, el señor no ha hecho nada, no vamos a justificar y lo vamos a seguir manteniendo al señor Guillermo Lazo. Claro, claro. El primer decreto que él envía es, vamos a utilizar armas, vamos a tener porte y uso de armas para todos los civiles. Imagínese, querido Nelson, imagínese, pueblo ecuatoriano, 6 meses a punte decreto presidencial como este tipo en manos de Guillermo Lazo. El país se cae realmente. Así que nosotros no vamos a justificarlo, primero. Segundo, el pueblo ecuatoriano lamentablemente le brindó la oportunidad a dos personas impresentables a ser parte del gobierno. Tenemos que también afrontar como pueblo esta situación, pero tenemos que dar respuesta inmediata y una solución fehaciente para salir de esta crisis. Nosotros no ponemos las manos al fuego por el señor Borrero porque obviamente sabemos de dónde viene, cuál es su cuota, cuál no ha sido su gestión, pero tampoco vamos bajo estos principios a solucionar con que el señor Guillermo Lazo continúe haciendo de las suyas. Querido Nelson, atando tu pregunta, imagínate, el presidente Guillermo Lazo dice que el tema de las drogas hace que ahora hayan nuevos delitos y que las muertes trágicas sean la respuesta a no tener drogas Secuestros en las calles. Segundo, va un coronel de la policía a Esmeraldas días después de la masacre que hubo en el puerto y culpa a la sociedad civil y a las familias de lo que ocurrió aquel día en el puerto de Esmeraldas. Ese mismo día, el ministro Zapata menciona de que esto es la culpa de la sociedad y que él no ha tenido en sus manos el informe de inteligencia de los Estados Unidos en donde le advertían de los amotinamientos que tenemos actualmente en las cárceles. Así que si nos damos cuenta primero, todos los que están dentro del gobierno del desencuentro tienen la misma línea discursiva. No saben y la culpa es de la sociedad. Así que por lo tanto, si nosotros, para ellos, para los banqueros, para los ministros del banquero, del chulquero, nosotros somos los responsables, pues nosotros dentro de nuestra responsabilidad también está el quitarle el apoyo a Guillermo Lazo, el quitarle el respaldo de la sociedad en un acto democrático como es el juicio político, al cual la bancada de la Revolución Ciudadana va a continuar pese a las amenazas que hay. No, no, sí, totalmente de acuerdo y creo que en eso estamos bastante. Usted tocaba un tema sobre la inteligencia y le consulto como asambleísta y a la asamblea y el pleno. ¿Van a hacer alguna acción contra el señor Cobo? Porque, oiga, Cobo en la oposición era más visto que en ejecución. O sea, cuando era Cobo oposición, salía cada rato y tenía la opinión y decía, este señor Correa está haciendo esto no se hace así, esto se hace así, esto se hace así. Y ahora está en el poder y se desapareció el señor Cobo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a iniciar algún proceso? Porque es visto que la inteligencia no funciona. Zapata dice, chutica, no me han avisado, dice, es culpa de la gente que no avisa, es culpa de la gente que anda aceptándole la seguridad a estas bandas y no avisan, o sea, somos una policía reactiva, ¿no? Querido Nelson, cuando el señor Cobo estaba dentro de los procesos contrarios al presidente Rafael Correa, como tú lo has dicho, era una oposición crítica, destructiva. Pero ahora que él ya tiene la oportunidad de estar en el gobierno, primero no está presente en ninguna acción. Segundo, el señor debería respetar sus años y también debería respetar el cargo que le han colocado, pues de inteligente primero él no tiene nada y es una burla que él esté en un departamento de inteligencia y seguridad. Primero. Segundo, como requisito absoluto para estar allí es saber de seguridad y tener la mínima razón de inteligencia y gestión de riesgos, cosa que el señor lo único que ya tiene por sus años, y me disculpo con el pueblo ecuatoriano, ya son polillas cerebrales. Así que mejor que respete a su familia, respete sus años de servicio y que se retire, no haga más daño al pueblo ecuatoriano. El no saber, el decir que no sabe, el decir
que simplemente es culpa del pueblo, o callar, la Claro. omisión, el silencio también es cómplice. Ujú. Así que por lo tanto nosotros estamos, como es ya costumbre en la Revolución Ciudadana, tener todas las herramientas técnicas para llevar a juicio político. Claro. Nosotros no nos lanzamos a juicio político si no tenemos todas las herramientas como para dar un golpe contundente. Y Ok. eso es lo que estamos haciendo con el señor Cobo, el señor Zapata y obviamente otras personas más, entre esos la señora Diana Salazar, en que no han construido patria, han destruido el país y ellos se tienen que dar cuenta que están hablando con la Revolución Ciudadana, en donde nosotros, nuestro lema es Ecuador ama la vida. Eh, Lamentablemente, ahora el Ecuador no respeta la vida. En Ecuador no hay vida y lo único que tenemos es muerte, tragedia y una migración que solamente se vio en los años 90 y que a los jóvenes que vivimos aquel entonces, lo que fue el feriado bancario, sabemos a qué responde el gobierno de Guillermo Lazo. a propósito de eso, asambleísta, ¿qué opinión le merece la reacción de Diana Salazar en torno a toda la bancada? Porque ella habla de la bancada y habla de, aunque hay un pedido puntual de la asambleísta Rafo, pero sobre este hostigamiento, dice Diana que ustedes la están hostigando. Primero, qué bueno que haya salido de su zona de confort, porque el hecho de ser fiscal le hace un puesto de servicio y de gestión inmediata y de estar en todos los espacios en donde no hay justicia. La señora no ha hecho absolutamente nada, querido Nelson, y le felicito de manera pública a mi compañera Ana Raffo, que le ha sacado de la zona de confort a Diana Salazar y que ahora siquiera tenga una expresión en comunicado, pues nosotros somos fiscalizadores de todas las instancias públicas, de todas las autoridades nacionales, y por lo tanto nosotros nos estamos cerciorando de que si en realidad ella es una persona preparada, si en realidad tiene un título universitario como para Claro. ostentar la Fiscalía General del Estado, y además que tenga la verdad en su palabra con un discurso sostenido desde el Trujillato. Así que son varias las aristas que a nosotros nos han prendido algunas alertas y Hay que la serias dudas Revolución sobre esa Ciudadana, legitimidad, Yajaira, del título de la señora. hay muchas dudas porque incluso los mismos maestros que alguna vez la conocieron a la señora, pues recuerdan haberla visto solamente tercero, cuarto semestre y después de aquello nada. Ese tipo de respuestas a nosotros nos ha alarmado y por lo tanto lo estamos haciendo de manera técnica, no lo estamos haciendo de manera vengativa o visceral. Estamos pidiendo a las instituciones la veracidad de los hechos, los informes técnicos de que si ella es o no es preparada para corroborar la veracidad de su cargo. Y si no lo hay, obviamente ahora entendemos por qué el tipo de comunicado que envió la señora Diana Salazar y el por qué ella se encuentra molesta. Claro, está muy molesta precisamente porque supuestamente se están metiendo en asuntos personales, pero creo que si hay serias dudas, como ustedes lo manifiestan, pues yo siempre he dicho que cuando uno se vuelve público o personaje o funcionario, peor funcionario, todo tiene que ser transparentado, no puede esconderse nada. Yajaira, ¿se puede hacer turismo con todo lo que hemos hablado ahora? Particularmente sobre lo que decía el ministro de la participación de Ecuador en una revista internacional. ¿Podemos realmente vender turismo con toda la delincuencia? Primero, aparte de la delincuencia, querido Nelson, todos los espacios hermosos de nuestro país que son emblemáticos fueron recuperados por nuestro presidente Rafael Correa. Ejemplo, el Parque Samanes, ejemplo, tenemos más de 15 reservas nacionales, entre ellas el Chocó Andino, hablando de mi provincia, Pichincha, que fueron rescatadas por el presidente Rafael Correa. Han sido ya dos gobiernos que han querido destruir todo lo que huela, lo que Claro. esté puesta la firma del correísmo y lo han destruido. Primero, no tenemos lugares para indicar de manera turística a personas de otros países. Segundo, no tenemos las garantías de seguridad y gestión de riesgos como para cubrir un turismo extranjero. Y la número tres,
Si el presidente Guillermo Lasso no afronta ni se hace cargo de las vidas de sus compatriotas que habitamos este territorio, mucho menos lo va a hacer con nuestros hermanos extranjeros. Ujú. No podemos poner en riesgo a otras poblaciones que vienen a disfrutar de un país, pero que lamentablemente lo que se van a encontrar es con un Sinaloa 2.0 o un Sinaloa 2023 recargado. Así Terrible. que, por lo tanto, nosotros como país también tenemos que ser responsables. Nosotros como país también tenemos que ser y afrontar el tema que el señor Guillermo Lasso ha quitado las plazas de trabajo a nuestros turismólogos. No tenemos ya turismo ni comunitario, ni mucho menos técnico universitario. Así que y te lo digo con razón y aprovecho el espacio para enviar un fuerte abrazo a mi hermana Victoria Urresta, quien es turismóloga, quien está estudiando en la Universidad Central y que ella siente con mucho dolor, igual que Claro, sus chútela. compañeros, que su carrera, la pasión que ellos han escogido para sobresalir como país, lamentablemente esté destruida. Así que con razón de causa, te puedo decir que nuestro país ha perdido lo poco que se construía para ser turístico y que ahora no tenemos las herramientas ni tampoco las garantías para brindar Total. un turismo seguro y obviamente vital para un pueblo extranjero. Yajaira Urresta, asambleísta nacional por UNES, muchísimas gracias, mi querida asambleísta, por siempre apoyar, estar ahí presente, siempre hablar con nosotros sobre un tema que realmente preocupa. Y es cierto, el turismo es hermoso, las pocas veces que he podido salir, ahora que he estado por Quito, maravilloso, pero la inseguridad es algo que tiene que trabajarse. Asambleísta, sus palabras para despedirnos. Primero, abrazarte, querido Nelson, y ahora que estamos vivos, decirte que Dios te bendiga y te proteja al pueblo ecuatoriano de la misma manera, que, que siempre estemos cogidos de la mano de Dios y que no perdamos las esperanzas. Soy una mujer creyente, una sobreviviente del fascismo, así que lo hablo con motivo y causa. Simplemente recordar que quienes somos de la Revolución Ciudadana, no hablaré a nombre general de la Asamblea, sino de los 47 hombres y mujeres de la Revolución Ciudadana, hemos venido a dejar huella al andar, mas no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo. Y si nuestro país amerita nuestros cargos e incluso nuestra propia vida para salvar a los 18 millones de ecuatorianos, para nosotros es un placer el servir y el dar nuestra vida por una causa tan justa que es, de nuevo, la libertad. No nos vamos a doblegar, ni mucho menos a vender. Arriba mi Ecuador, que la libertad está pronta. Que así sea. Chao, chao, Yajaira. Muy bien, estuvo Yajaira Urresta en esta primera etapa o momento de las entrevistas. Muy valiosa la intervención, bastante importante, necesaria para conocer los criterios y puntos de vista de lo que está pasando. Bueno.